Bueno, yo les voy a explicar lo que sería nuestro proyecto sobre el laboratorio de sistemas operativos, que consiste en desarrollar un cliente y un servidor que se comunican localmente en Linux mediante sockets del tipo AF Unix. Entonces, es la práctica sobre la comunicación entre procesos utilizando sockets Unix. Entonces, primero, pues, el objetivo principal fue pues, implementar la comunicación entre procesos locales sin usar red, sino pues a través del sistema de archivos. Entonces el servidor recibe un mensaje de los clientes, los guarda en memoria y cuando recibe una señal del sistema system, guarda todos los mensajes en un archivo de texto llamado log mensajes, que es como el que tenemos aquí, el TXT. El cliente simplemente se conecta al servidor y permite escribir mensajes y se desconecta al ingresar un comando que en nuestro caso va a ser la barra slash exit. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que aquí tenemos nuestros archivos principales en esta carpeta y, por ejemplo, vamos a ver primero el comando H y qué es lo que hace. Entonces, para entender más o menos la estructura de qué fue lo que hicimos. Entonces, el comando H lo que hace es definir, digamos, los valores constantes que comparten, pues, tanto el cliente como el servidor, también como el tamaño máximo del mensaje y el número máximo de mensajes. Pues, que en realidad, pues, esto es lo que puede almacenar el servidor. Entonces, esto, pues, me permite a mí mantener todo más organizado y evitar errores entre los programas. Entonces, aquí tenemos todas estas definiciones, donde tenemos el máximo de mensajes y el número máximo de mensajes. Esto es lo que hace el Common Match. Listo. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el unit server, que es el unit server.txt, que es el archivo que tenemos aquí. Bueno, este archivo, pues lo que hace es que contiene toda la lógica del servidor. Primero se crean las variables principales, se configura el manejo de la señal SIGTERM y luego se crea un socket local con las funciones socket, bind y listen. Cuando el cliente pues, se conecta, el servidor usa ACEP para recibirlo y luego otra función para ir leyendo cada mensaje. Esos mensajes pues, se guardan en memoria en un arreglo. Finalmente, pues cuando el servidor recibe la señal SIGTERM, se ejecuta una función que escribe todos los mensajes guardados en el archivo log mensajes txt, que es el que tenemos aquí también en la carpeta principal. Y pues esta es toda la lógica que tenemos aquí, toda la creación y toda pues, la lógica que usa el Unix Server para escuchar los mensajes que se envían desde el cliente. Entonces aquí tenemos toda la lógica que se usa, todo esto. Aquí pues aquí crea el socket. eh, y pues bueno, básicamente es toda esta lógica la que le permite hacer su función de servidor. Entonces ahora vamos a revisar lo que sería el Unix cliente.c. Por otro lado, pues este es el programa que actúa como cliente. Se conecta al mismo socket que el servidor usando el connect y permite al usuario escribir mensajes por teclado. Cada mensaje se envía al servidor con una función send y el usuario pues escribe exit para cerrar la conexión. Aquí tenemos la lógica que permite hacer todo eso que les mencioné para funcionar como un cliente y enviar los mensajes al servidor. Bueno, luego tenemos el Make que ya sabemos que lo que nos hace es facilitar la ejecución para crear el Unix Client y el Unix Server, los ejecutables. Ya pues para cerrar esta parte, pues en resumen, el servidor y cliente se comunican entre sí usando un socket local Unix y toda la lógica de conexión y recepción y envío está implementada directamente en C. La compilación se realiza pues fácilmente gracias a el Netfile. Eso en resumen para la parte de la explicación técnica de cómo funciona el programa. Bueno, entonces yo les voy a explicar lo que sería la ejecución y resultados de nuestro proyecto de comunicación entre procesos utilizando sockets. Bueno, entonces aquí tenemos la carpeta del proyecto. Tenemos aquí la carpeta donde están los archivos principales. Bueno, entonces vamos a abrir primero que todo el README TXT, que es donde están todas las indicaciones para saber cómo funciona nuestro programa. Y entonces lo primero que tenemos que hacer sería nuestras instrucciones para compilar sería hacer el make, entonces vamos a hacer el make sobre esta carpeta. Entonces, primero, aquí no hay que hacer un make clean porque no hay ningún archivo creado, entonces el make nos va a ayudar a hacer esto más rápido. Entonces, vamos a hacer el make y aquí se nos crean estos dos, el cliente y el server. Entonces, si leemos nuestro README, ya hicimos el make, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el servidor y ejecutar el cliente. Entonces, para ejecutar el servidor, vamos a tomar esta línea y sobre la terminal. Vamos a ejecutarla. Aquí se nos ejecutó nuestro servidor con el ID 4130. Entonces, aquí nuestro servidor queda escuchando en esta terminal y mientras en otra terminal vamos a ejecutar lo que sería el cliente. Aquí en el README tenemos lo que es esto y lo vamos a ejecutar en otra terminal. Mm, Aquí, aquí está nuestro cliente. Entonces aquí lo que vamos a poder hacer es
escribir los mensajes que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, hola, servidor, prueba uno. Y tenemos que terminar siempre con un exit, ¿ok? Y bueno, con esta ya el servidor pues recibe desde el cliente, recibe todos los mensajes y los muestra en pantalla. Como verán aquí, no, aquí ya recibió los mensajes ya con esto hecho. Y aquí lo envió y con esto cerró el cliente. Finalmente, lo que vamos a hacer es enviar una señal SIGTERN para cerrar el servidor y generar un log, por ejemplo, este de aquí. En este caso, vean que tenemos hola servidor prueba uno y aquí en este caso, en el log mensajes teníamos otro mensaje, que era una prueba que habíamos hecho antes, que se queda ahí guardada, pero cuando mandemos la señal SIGTERN, esto se va a actualizar. Entonces, si le mandamos la señal, que aquí en el README la podemos ver, en el README, entonces que sería esta, que esto lo que va a hacer pues es cerrar el servidor y generar el log con los mensajes que nosotros enviamos. Entonces, digamos, copiamos esto y lo hacemos en una nueva pestaña, lo pegamos y aquí tenemos que pegar el ID del servidor. En este caso, el ID del servidor era 4130. Entonces colocamos 4130 y lo ejecutamos. Y aquí nos generó el log actualizado con los mensajes que le habíamos mandado antes. Descartar cambios y recargar. Ok, aquí está. Hola servidor, prueba uno. Y aquí es como se ve todo este proceso. Bueno, como conclusión, pues con esta práctica entendimos cómo los procesos pueden comunicarse entre sí sin usar red, aprovechando pues los sockets Unix que ofrece el mismo sistema operativo como lo es Linux. Pues también aprendimos a utilizar señales como es la SIGTERM, que la acabamos de utilizar, lo pudimos ver ahorita, para controlar pues la terminación de procesos y a estructurar un proyecto modular en C con Makefile. Y pues podemos decir que este tipo de comunicación es muy eficiente para sistemas locales, pues donde varios programas deben compartir datos de forma rápida.